Existe un tipo de venganza que no usa armas, no grita, no agrede físicamente. Es una venganza silenciosa e invisible que ocurre en tu interior. Y mientras crees que estás castigando a quien te lastimó, esta venganza solo logra una cosa: destruirte por dentro. Hoy hablaremos del veneno más lento y devastador que existe, el resentimiento. Esa ira a la que te aferras, ese rencor que alimentas, esa amargura que cultivas pensando que haces justicia. Pero déjame hacerte una pregunta cruda. ¿Quién sufre realmente esta venganza silenciosa? ¿La persona que te lastimó, que probablemente ya ni siquiera piensa en ti? ¿O tú, que cargas con este peso cada día, cada noche, en cada pensamiento? Durante los próximos 30 minutos vamos a desmontar esta ilusión. Hablaremos de cómo funciona el resentimiento, por qué es tan seductor y, lo más importante, cómo te está consumiendo lentamente mientras crees que te proteges. Y te advierto, algunas de las verdades que estás a punto de escuchar dolerán, porque para liberarte de esta prisión invisible, primero necesitas reconocer que estás atrapado. Permítanme comenzar contándoles sobre un paciente que cambió por completo mi comprensión del resentimiento. Se llamaba Carlos, tenía 53 años, era un empresario exitoso, casado y con 2 hijos. Acudió a mi consulta quejándose de insomnio crónico, gastritis, hipertensión y una constante sensación de ira que no podía explicar. Cuando le pregunté sobre su vida, todo parecía ir bien. Un negocio próspero, una familia sana, una situación económica cómoda. Pero había algo en su mirada, una dureza, una amargura que no se correspondía con su aparente éxito. En la tercera sesión, tras mucha indagación, la verdad comenzó a salir a la luz. 20 años atrás, Carlos tenía un socio, a quien consideraba un hermano. Este socio lo traicionó. Malversó fondos, casi llevó a la empresa a la quiebra y luego desapareció. Carlos logró recuperarse, lo reconstruyó todo por su cuenta y prosperó aún más. Pero ¿saben qué no pudo recuperar? Su paz interior. Durante 20 años, cada día, Carlos se despertaba pensando en ese socio. Fantaseaba con el día en que lo encontraría, con lo que le diría, con cómo le haría pagar por lo que había hecho. 20 años alimentando una venganza que nunca se materializó. 20 años consumiéndose por dentro. Entonces le pregunté algo que lo dejó en silencio durante largos minutos. Carlos, ¿dónde está ahora ese socio? No supo responderme. No tenía ni idea. Podía estar muerto, podía ser rico, podía estar arruinado, podía haberse olvidado por completo de esta historia. Y entonces llegó la pregunta que lo cambió todo. ¿Quién está pagando las consecuencias? ¿Quién paga el precio de esta traición cada día? Y Carlos se derrumbó, porque por primera vez se dio cuenta. Se había convertido en el carcelero de su propia prisión. Esta es la gran ilusión del resentimiento. Crees que estás acumulando esta ira para usarla contra quien te lastimó. Crees que te estás preparando para el día del juicio final, para el momento en que le darás su merecido. Pero ¿sabes lo que realmente sucede? Te estás envenenando a diario, esperando que la otra persona muera. Permíteme explicarte cómo funciona el resentimiento en tu cuerpo y mente. Cuando alguien te hiere profundamente, cuando sufres traición, injusticia, humillación, tu cuerpo reacciona, tu sistema nervioso se pone en alerta, tu corazón se acelera, tu cuerpo prepara una respuesta. Y esto es natural, es sano, es adaptativo. El problema no es sentir ira. El problema es qué haces con esa ira después. Básicamente, hay 3 caminos que puedes tomar. El primero es la expresión sana. Sientes la ira, la procesas, tomas las medidas necesarias para protegerte o buscar justicia de forma constructiva. Y luego, sigues adelante. La ira ha cumplido su función y se ha disipado. El segundo camino es la negación. Reprimes la ira, finges no sentir nada. Intenta ser la persona comprensiva que perdona sin procesarla.
Esto también es tóxico, porque la ira reprimida se convierte en depresión, en síntomas físicos y en arrebatos inesperados. Pero el tercer camino es el más destructivo de todos, el resentimiento. Es cuando tomas esa ira inicial, ese dolor legítimo, y lo transformas en un proyecto de vida. Lo alimentas a diario con pensamientos de venganza, con fantasías de represalia, reviviendo constantemente lo sucedido. Y lo más peligroso, comienzas a construir tu identidad en torno a ese evento. Dejas de ser una persona que sufrió una injusticia y comienzas a ser la injusticia. Dejas de ser alguien que fue traicionado y comienzas a ser la traición. Y esto es lo que la mayoría no entiende. Cuando cultivas el resentimiento, tu cuerpo no distingue entre experimentar el evento traumático original y recordarlo. Cada vez que revives mentalmente esa traición, esa humillación, ese dolor, tu cuerpo libera las mismas hormonas del estrés, la misma adrenalina, el mismo cortisol. Es como si te lastimaran una y otra vez. Solo que ahora quien te lastima ya no es esa persona, eres tú mismo. Por eso Carlos desarrolló hipertensión, por eso tenía gastritis, por eso no podía dormir. Su cuerpo había estado en estado de alerta durante 20 años, preparado para una guerra que nunca llegaría. Y aunque creía mantener vivo el recuerdo de la injusticia, en realidad mantenía viva la herida misma, impidiendo que sanara. Permítanme hablarles de otra paciente, Laura, de 38 años. Guardaba un profundo resentimiento hacia su madre. Durante su infancia, su madre había sido fría, crítica y emocionalmente ausente. Laura creció sintiéndose inadecuada, no querida, siempre buscando una aprobación que nunca llegó. Cuando llegó a la consulta, Laura tenía un relato muy detallado de todo el daño que su madre le había causado. Tenía ejemplos, fechas, situaciones específicas. Era como si hubiera estudiado y catalogado cada herida. ¿Y sabes qué más me llamó la atención? Laura había cortado todo contacto con su madre hacía 15 años. No se hablaban, no se veían, pero pasaba más tiempo pensando en ella, rumiando sobre el pasado, reviviendo viejas heridas que mucha gente que tiene contacto diario con sus padres. Su madre estaba ausente de su vida, pero ocupaba todo su espacio mental. Laura era soltera, tenía dificultades para relacionarse con los demás y saboteaba cualquier vínculo íntimo que intentaba construir. Y cuando indagamos el porqué, descubrimos algo devastador. Tenía tanto miedo de volver a sufrir como su madre la había herido que prefería vivir sola. El resentimiento no solo estaba corroyendo su pasado, sino que le estaba robando el futuro. Un día, durante una sesión particularmente intensa, le pregunté: «Laura, ¿qué ganas manteniendo vivo este resentimiento?». Se enfadó con la pregunta. «¿Qué quieres decir con qué gano? No gano nada, sufro». Y le respondí: «Entonces, ¿por qué no lo superas?». Y entonces llegó la respuesta más sincera que jamás me había dado. «Porque si lo supero, es como si lo que hizo no importara. Es como si dijera que todo está bien». Y ahí reside la trampa más cruel del resentimiento. Confundimos el perdón con la aprobación. Pensamos que dejar ir la ira significa aceptar lo sucedido. Creemos que nuestro resentimiento es la única forma de perpetuar la injusticia que sufrimos. Pero déjenme decirles una verdad liberadora. Pueden reconocer plenamente el daño que se les hizo y aún así elegir no cargar más con ese peso. Perdonar no significa que todo esté bien. Perdonar no es reconciliarse. Perdonar no es olvidar. Perdonar es simplemente decidir que ya no permitirás que ese suceso del pasado controle tu presente y destruya tu futuro. Es una decisión egoísta, en el mejor sentido de la palabra. No perdonas por la otra persona, perdonas por ti mismo, porque te diste cuenta de que el precio de guardar ese resentimiento es demasiado alto. Pero sé lo que estás pensando. Sé que ahora mismo, mientras escuchas esto, una voz interior grita:
pero no sabes lo que me hicieron, no comprendes la gravedad de la situación. Si dejo salir esta ira, soy débil, dejo que se salgan con la suya, y entiendo perfectamente esta resistencia, porque el resentimiento se disfraza de dignidad, se viste de justicia, habla con la voz del instinto de supervivencia, pero todo es mentira. Déjame mostrarte lo que realmente sucede cuando te aferras al resentimiento. Primero, pierdes la alegría, no del todo, no de golpe, sino gradualmente. Las cosas que antes te daban placer empiezan a perder su encanto. Te ríes menos, te sorprendes menos, te alegras menos, porque una parte importante de tu energía emocional se consume constantemente alimentando ese resentimiento. Es como tener una aplicación ejecutándose en segundo plano en tu teléfono, consumiendo batería sin parar. Puedes estar haciendo otras cosas, pero ese resentimiento está ahí, siempre presente, absorbiendo tu vitalidad. En segundo lugar, pierdes tu libertad. Parece paradójico, ¿verdad? Crees que aferrarte al rencor te da poder, te mantiene en control, pero la verdad es la opuesta. Mientras estás atrapado por el resentimiento, estás encadenado a la persona que te hirió. Se convierte en el centro de tu existencia. Tus decisiones se convierten en reacciones a ella. Eliges trabajos, relaciones, caminos de vida basados en demostrar algo, en mostrar que has superado la situación, en hacer que se arrepienta. Pero no estás viviendo tu propia vida. Estás viviendo una respuesta a la suya. En tercer lugar, pierdes la salud. Y no es una metáfora. La ciencia es clara. El resentimiento crónico está directamente relacionado con diversos problemas de salud, enfermedades cardiovasculares, problemas digestivos, insomnio, ansiedad, depresión y un sistema inmunitario debilitado. Tu cuerpo no está diseñado para vivir en un estado permanente de ira. Es insostenible y tarde o temprano las consecuencias se hacen notar. En cuarto lugar, pierdes tus relaciones, porque el resentimiento no se queda contenido, se desborda. Quizás creas que estás guardando esa ira para esa persona en concreto, pero lo contamina todo. Te vuelves más desconfiado, más defensivo y más propenso a interpretar las acciones de los demás como ataques. Proyectas esa traición del pasado en las situaciones presentes, y quienes te rodean, que no tienen nada que ver con lo que sufriste, empiezan a pagar las consecuencias. Y quinto, quizá lo más triste de todo, te pierdes a ti mismo. Porque cuando defines tu vida en torno a un dolor, cuando tu identidad se centra en lo que te hicieron y no en quién eres, dejas de crecer, dejas de desarrollarte. Te quedas congelado, en ese momento de traición, en ese momento de injusticia, en ese momento de sufrimiento. Y los años pasan, pero permaneces ahí, atrapado en esa escena, reviviéndola sin cesar. Ahora quizás te preguntes, vale, lo entiendo, el resentimiento me duele, pero ¿cómo lo supero? ¿Cómo libero algo tan arraigado en mí? Esa es la pregunta más importante, porque no estoy aquí para darte consejos superficiales como simplemente perdonar y seguir adelante. Eso no funciona. El proceso de liberarse del resentimiento es complejo, doloroso y lleva tiempo, pero es posible, y vale la pena cada segundo de esfuerzo. El primer paso es reconocer y validar tu dolor. Y esto puede parecer contradictorio después de todo lo que he dicho, pero es esencial. No sanarás fingiendo que no te hirieron. No serás libre negando lo sucedido. Lo que te hicieron fue real. La injusticia fue real. La traición fue real. El dolor fue real. Y tienes todo el derecho a haber sentido ira, dolor y resentimiento. Así que empieza por ahí. Permítete sufrir sin juzgarte por ello. El segundo paso es separar el suceso de la identidad. Debes comprender que te ocurrió algo malo, pero tú no eres ese suceso. Eres mucho más que esa traición. Eres mucho más que esa injusticia.
Eres mucho más que ese momento de dolor. Cuando Carlos empezó con este trabajo, le pedí que enumerara 100 cosas sobre sí mismo que no tuvieran nada que ver con ese socio. 100. Al principio, pensó que era imposible, pero mientras escribía, empezó a recordar. Es padre, es esposo, es un empresario exitoso, le gusta pescar, cuenta chistes malos, llora con las películas, le tiene miedo a las alturas, le encanta cocinar los domingos. 100 aspectos de él que existían independientemente de esa traición. Y por primera vez en 20 años, empezó a verse a sí mismo como algo más que una simple víctima. El tercer paso es comprender que el perdón no es un acto aislado, es un proceso. No te levantas un día y decides perdonar y ya está. Es una decisión que tendrás que tomar repetidamente, porque habrá días en que el resentimiento regrese con toda su fuerza. Habrá momentos en que querrás aferrarte a esa ira de nuevo porque te resulta familiar, porque te reconforta su toxicidad. Y eso está bien. Lo importante es que cada vez que elijas dejarlo ir, se vuelve un poco más fácil. El cuarto paso, y quizás el más difícil, es desarrollar empatía. Y sé que ahora quieres maldecirme. ¿Cómo puedo sentir empatía por alguien que me lastimó? Y no digo que debas justificar lo que se hizo, no digo que debas aceptarlo, digo que debes intentar comprender. Porque las personas heridas hieren a otros. Quien te traicionó, quien te abandonó, quien te humilló, también carga con su propio dolor, sus propios traumas, sus propias limitaciones. Esto no lo absuelve, pero te ayuda a ver el asunto desde una perspectiva más personal. No se trataba de que tú no fueras suficiente, se trataba de que ellos no tenían las herramientas emocionales para actuar de otra manera. Laura realizó un ejercicio muy significativo. Le pedí que escribiera la historia de vida de su madre, no desde su perspectiva como hija, sino como si escribiera una biografía. Su madre creció en un hogar violento, sufrió maltrato, se casó joven para escapar de su situación, nunca tuvo apoyo emocional y no sabía cómo gestionar sus sentimientos. Cuando Laura terminó de escribir, lloró. No de lástima, sino de comprensión. Se dio cuenta de que su madre dio lo que pudo dar, y lo que tenía era muy poco. Esto no borró el dolor de Laura, pero transformó su significado. El quinto paso es recuperar tu poder. Al culpar a alguien del pasado por todo lo que va mal en tu vida hoy, le estás diciendo, esa persona es tan poderosa que incluso ausente, incluso después de años, sigue controlando mi felicidad. Le estás otorgando un poder que no merece. Por eso debes tomar una decisión consciente. A partir de hoy, mi vida es mi responsabilidad. No importa lo que haya pasado en el pasado. Hoy y ahora, yo decido qué hacer con el tiempo que me queda. El sexto paso es crear un ritual de liberación. Puede parecer simbólico, pero los símbolos tienen poder. Carlos escribió una carta a su expareja. No para enviarla, para quemarla. En ella plasmó todo lo que nunca le había dicho, toda la ira, todo el dolor, toda la decepción. Y entonces, en un momento de intimidad, quemó la carta y vio cómo las cenizas se dispersaban. Y dijo algo hermoso. Sentí como si ese peso se fuera con ellas. No desapareció del todo, pero se hizo más ligero. El séptimo paso es llenar el vacío. Porque cuando finalmente te liberas del resentimiento, se crea un espacio que antes ocupaba esa ira constante, esos pensamientos de venganza, esa rumiación obsesiva, y necesitas llenar conscientemente ese espacio con algo sano, con nuevos proyectos, nuevas relaciones, nuevos propósitos. De lo contrario, el resentimiento regresa, porque el vacío es insoportable. Ahora bien, debo hablarles de un tipo específico de venganza aún más peligrosa, pues aparenta ser virtuosa, la venganza a través del éxito. Muchas personas transforman su dolor en combustible para conquistar, para demostrar su valía, para presumir. Piensan, tendré tanto éxito que quien me rechazó se arrepentirá.
Me volveré tan hermosa que quien me humilló babeará de envidia. Ganaré tanto dinero que quien dudó de mí se morirá de envidia. Por fuera, parece admirable. Mira cómo usó el dolor para crecer. Mira cómo transformó el rechazo en motivación, pero por dentro es igual de tóxico, porque vives tu vida para demostrarle algo a alguien. Tu éxito no es tuyo, es una respuesta. No estás construyendo la vida que deseas, estás construyendo la vida que hará que esa persona se arrepienta. Y ¿sabes qué es lo más triste? Que a menudo esa persona ni siquiera está mirando, ni siquiera lo sabe, ni siquiera le importa. Pero has organizado toda tu existencia en torno al público de una sola persona. Traté a un paciente, Marcos, que se obsesionó con el ejercicio después de que su novia lo dejara por otro. Entrenaba como un loco, desarrolló un físico impresionante y publicaba fotos constantemente en redes sociales. Creía que lo hacía por sí mismo. Pero al profundizar en el tema, descubrimos que cada repetición en el gimnasio estaba impulsada por la ira. Cada foto publicada era un mensaje subliminal para ella. 10 años después estaba en forma pero era infeliz, porque había construido ese cuerpo por venganza, no por amor propio. Y en el momento en que se dio cuenta de eso, en el momento en que vio que había estado atrapado durante una década con una persona que probablemente ya ni lo recordaba, se derrumbó. La verdadera liberación, el verdadero éxito, llega cuando construyes tu vida para ti mismo. No en contra de nadie más, no para demostrar nada, sino porque quieres, porque tiene sentido para ti, porque te brinda una alegría genuina. Cuando dejas de mirar atrás para ver si esa persona te observa y empiezas a mirar hacia adelante, hacia donde realmente quieres ir. Hay otra sutil trampa del resentimiento que debo mencionar: identificarse con el rol de víctima. Cuando sufres una verdadera injusticia, tienes todo el derecho a ser reconocido como víctima. Fuiste víctima, eso es un hecho. El problema surge cuando conviertes eso en una identidad permanente, cuando profesionalmente te conviertes en la víctima de esa situación, porque ser víctima trae beneficios secundarios, trae compasión, trae atención, trae una excusa fácil cuando las cosas no salen bien. Y sé que suena duro, pero es importante reconocerlo. A veces nos aferramos al resentimiento porque nos aporta algo. Nos presenta una narrativa clara. No soy feliz porque fulano me traicionó. No tengo éxito porque fulano me saboteó. No confío en la gente porque fulano me decepcionó. Es simple, es claro. Hay un villano evidente, pero la verdad es más compleja. La verdad es que incluso después de la traición, incluso después de la injusticia, aún tienes opciones, aún tienes capacidad de decisión, aún puedes decidir qué hacer a partir de ahora. Y cuando asumes esa responsabilidad, cuando dejas de ser la víctima permanente, recuperas tu poder, pero también pierdes la excusa. Y eso da miedo. Quiero contarles cómo termina la historia de Carlos. Tras meses de esfuerzo, por fin logró superarlo. Dejó de pensar en su expareja a diario. Dejó de fantasear con la venganza. ¿Y saben qué pasó? 3 cosas extraordinarias. Primero, su salud mejoró. Su insomnio disminuyó. Su gastritis prácticamente desapareció. Su presión arterial se estabilizó. Segundo, sus relaciones se fortalecieron. Su esposa decía que era como si hubiera recuperado al marido del que se enamoró. Sus hijos notaron que su padre estaba más presente, más relajado. Y tercero, quizá lo más sorprendente, sus negocios prosperaron aún más, porque toda esa energía que antes dedicaba a rumiar, ahora la invertía en creatividad, en innovación, en estar plenamente presente en lo que hacía. Y entonces, 5 años después de ese trabajo, sucedió algo increíble. Carlos estaba en una conferencia de negocios y vio a su antiguo socio. Por primera vez en 25 años, estaban en la misma sala.
Carlos pasó a la siguiente sesión y me lo contó, y le pregunté, ¿qué sentiste? Y pensó un momento y dijo, compasión. Sentí compasión, porque lo miré y vi a un hombre viejo, amargado y solitario. Y me di cuenta de que si hubiera guardado ese resentimiento hasta hoy, sería igual que él, pero no lo soy. Soy libre, y en ese momento me agradecí a mí mismo por haber hecho el trabajo de dejarlo ir. Ahora quiero darte algunas herramientas prácticas para que comiences hoy mismo tu proceso de liberación. Primer ejercicio. La carta que no se enviará. Toma papel y bolígrafo, nada digital, y escribe una carta a la persona que te lastimó. No censures nada. Plasma toda la ira, todo el dolor, toda la angustia en ella. Maldice si es necesario. Llora si es necesario. Sé completamente honesto. Y cuando termines, tienes dos opciones. Guardar la carta en un lugar seguro durante un tiempo, simplemente para exteriorizar lo que contenía, o realizar un ritual de quemarla, enterrarla, destruirla simbólicamente. Segundo ejercicio. La línea de tiempo de la sanación. Toma una hoja grande de papel y dibuja una línea horizontal. En un extremo, marca el momento en que ocurrió el daño. En el otro extremo, marca el presente. Luego, llena esa línea con todas las cosas buenas que sucedieron entre esos dos puntos. Cada logro, cada alegría, cada momento hermoso. Te sorprenderá la cantidad de cosas buenas que ocurrieron mientras te enfocabas en lo malo. Esto te ayuda a ver que tu vida es mucho más que ese evento. Tercer ejercicio, la pregunta diaria. Cada noche, antes de dormir, pregúntate, ¿hoy viví para mi futuro o para mi pasado? ¿Hoy mis decisiones fueron mías o fueron reacciones a esa persona? No te juzgues por la respuesta, simplemente observa, porque la conciencia es el primer paso hacia el cambio. Cuarto ejercicio, sustituye la rumiación. Cada vez que te des cuenta de que estás rumiando sobre el resentimiento, la injusticia o lo que deberías haber hecho o dicho, detente. Y de forma consciente y deliberada, piensa en algo que estés construyendo ahora, un proyecto, un sueño, una meta. Estás entrenando a tu cerebro para que cambie su enfoque del pasado al futuro. Quinto ejercicio, gratitud paradójica. Será difícil, pero poderoso. Haz una lista. ¿Qué aprendí de lo que me sucedió? ¿Cómo crecí gracias a ello? ¿Qué fortalezas desarrollé? No se trata de agradecer el dolor, sino de reconocer que, incluso en la peor tormenta, desarrollaste habilidades que de otra manera no habrías desarrollado. Y esas habilidades son tuyas, nadie puede arrebatártelas. Quiero concluir con una historia que lo resume todo. En la tradición budista hay una enseñanza sobre dos monjes que caminan cuando se encuentran con una mujer que necesita cruzar un río, pero tiene miedo. Uno de los monjes, aunque tiene prohibido tocar a las mujeres, la alza y la lleva al otro lado. Al llegar a la orilla, la baja y los monjes siguen caminando. Horas después, el otro monje, visiblemente molesto, dice: ¿Cómo pudiste hacer eso? Sabes que no podemos tocar a las mujeres. Y el primer monje responde: dejé a esa mujer en la orilla hace horas. ¿Acaso todavía la llevas? Esta es la pregunta que te hago ahora. Lo que te sucedió ya sucedió. Esa persona ya te hirió. El hecho ya pasó. Pero, ¿sigues cargando con este peso? ¿Cuántas horas, días, años más seguirás haciéndolo? Porque mientras lo hagas, no estás castigando a quien te hirió. Te estás castigando a ti mismo. La venganza invisible, que corroe desde dentro, no daña a tu enemigo. Te daña a ti. Y aquí está la verdad más liberadora de todas. Tienes derecho a dejarlo ir. No necesitas permiso. No necesitas que esa persona se disculpe. No necesitas que reconozca el error que cometió. No necesitas justicia externa. Solo necesitas decidir que el precio de cargar con este peso es demasiado alto, que mereces vivir libre, que tu vida, el tiempo que te queda, es demasiado valioso para desperdiciarlo en rumiaciones y resentimiento.
Dejar ir no es debilidad, es valentía. Dejar ir no es olvidar, es elegir no ser definido por lo que intentaron hacerte ser. Dejar ir no es permitir que se salgan con la suya, es comprender que la mejor venganza es vivir bien, vivir plenamente, vivir libre, porque mientras estés encadenado al resentimiento, no vives, sobrevives, y mereces más que sobrevivir, mereces prosperar. Así que hoy, ahora mismo, te invito a tomar una decisión que cambiará el resto de tu vida. Elige ser libre, no porque quien te lastimó merezca tu perdón, sino porque mereces tu paz. No porque lo que se hizo estuvo bien, sino porque tienes razón al decidir que ya no permitirás que eso te controle. No porque sea fácil, sino porque es necesario. La venganza que llevas dentro te está matando, y a quien de verdad necesitas salvar eres a ti mismo. Gracias por estos 30 minutos. Ahora ve y libérate. Mereces vivir sin este peso. Siempre lo has merecido.